¿Qué te convierte a ti en el héroe de tu propia historia? Meritocracia. Es decir, que yo a través de mi mérito, a través de mi esfuerzo voy a poder salir adelante. ¿Cómo realmente logramos empatar las necesidades de la hora con esa visión de futuro? Porque la meritocracia es posible en un país en donde tú tenés Estado de Derecho. ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos a otro episodio de Civitas. Yo soy José Echeverría y en este episodio me acompaña Dafne Posadas. Dafne, bienvenida. Hola José, mucho gusto. Felicidades por el podcast, qué emocionante proyecto. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y a mí me parece sumamente importante. Vamos a hablar de soberanía, lo cual a algunos les va a resonar y van a decir, ¿cómo así? Y Dafne, yo creo que tenemos unos minutos muy importantes desde tu experiencia también de relaciones internacionales y economía para hablar sobre soberanía. Y lo primero es que regularmente, o digamos comúnmente, cuando escuchamos la palabra soberanía, pensamos en, y es la descripción que muchos como diccionarios, o digamos como que la primera entrada de Google te da, y es el poder del país para decidir sobre sus propios políticas, sobre sus propios intereses. Pero para ti, ¿qué es soberanía? José, es un tema que a mí también, al igual que a ti, me apasiona muchísimo. De hecho, yo no sé si tú sabías, pero yo fui catedrática auxiliar de un curso que se llama Teoría del Estado con el profesor Jesús María Alvarado. Y uno de los temas que hablábamos en ese curso era el tema de soberanía, porque obviamente esto es un concepto que así como ha evolucionado el concepto de Estado, la soberanía también evoluciona a través de esa evolución del Estado. Entonces es un concepto que me apasiona y a mí me gusta mucho referirme a uno de los autores por excelencia, que es Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel tiene un texto que es muy bueno, lo recomiendo ampliamente. Bertrand de Jouvenel tiene varios textos, pero este en específico habla sobre cómo deberíamos de entender la soberanía. Y ahí hace una exposición sobre las diferencias entre mandato, entre jueces, entre jefes, que todos son parte de una misma idea. Y en conclusión, Bertrand de Jouvenel llega a esta idea que a mí me parece la más atinada para entender este concepto, y es: el soberano es el tomador de decisión en última instancia. Es decir, quien al final del día va a tener la capacidad de tomar esa decisión sobre cierta política pública o inclusive sobre ciertas decisiones a nivel personal, individual. Y esto es importante cuando hablamos, por ejemplo, de teoría del Estado, pero también cuando entendemos la soberanía sobre quién tiene esa soberanía, ¿verdad? ¿Es el Estado, es el individuo, es el ciudadano? ¿Quién es realmente el soberano? Y por supuesto que creo que eso vamos a ir hablando en estos minutos. Seguro, y más yo creo que en estas épocas en donde vemos que a lo largo de Latinoamérica existen muchos políticos o personas que llegan al poder público con la intención de volverse realmente ese soberano absoluto, claro, sobre todos los asuntos, incluso sobre los asuntos individuales de las personas. Entonces, ¿cuáles crees que son las principales razones por las cuales nosotros, como individuos aquí sentados, platicando, teniendo esta conversación, a qué le deberíamos de tener mayor atención y cuidado, por ejemplo, de esta acumulación de poder que algunos le pueden llamar el populismo, por ejemplo? Mira, yo creo que radica en dos partes. La primera, en entender y comprender a cabalidad cuál es la noción y cuál es el rol del Estado en la construcción de una sociedad, sobre todo si hablamos de una sociedad libre. O sea, desde una perspectiva liberal, por ejemplo, el rol del Estado es un rol bien limitado, con funciones bien específicas que se encargan básicamente de proveer y garantizar seguridad y justicia para los ciudadanos, para que los ciudadanos desde su libertad y desde esa soberanía que tienen ellos van a poder tomar las decisiones competentes a su esfera privada. Pero ¿qué pasa? En América Latina se ha desvirtuado este concepto de Estado y vemos el Estado
Estado como el garante y satisfactor de todas las necesidades que tiene el ciudadano. Entonces tú tienes en el Estado no un rol de vigilante, un rol de policía, un rol de juez, sino al contrario, un rol de proveedor, y es un rol que viene mucho de, pues obviamente nuestra cultura y nuestra tradición histórica arraigada a cómo se manejaban antes los asuntos, ¿verdad? Que prácticamente si tú no tenías permiso de la corona española o no tenías permiso de las diferentes instancias burocráticas, tú prácticamente no podías accionar. Entonces es ahí de donde nosotros traemos esos conceptos de Estado a la modernidad y que realmente no sufrimos esa transformación, hablamos de evolución de Estado, ¿verdad? No sufrimos esa evolución ideológica y conceptual de Estado, y es por eso que hoy por hoy podemos ver que constantemente los ciudadanos buscamos en esa figura de Estado tipo un papá, un proveedor, una persona que va a poder garantizar que tengamos trabajo, que tengamos salud, que tengamos alimentos en nuestra casa. Y entonces ahí se va desvirtuando un poco esa noción y esa relación político-ciudadano, porque delegas toda la responsabilidad en un agente completamente ajeno a tu vida. Me parece muy interesante, creo que hay un término ahí también de empoderamiento, porque si creemos o no creemos que somos realmente soberanos o que tenemos, en inglés hay un concepto que a mí me parece muy, muy interesante y muy valioso, que no he encontrado todavía la traducción de cómo le llamamos a esto en español, que es el self-agency. Ese como ser el motor de uno mismo. Entonces yo, como tú lo mencionabas, el tomador de la decisión de última instancia en relación a mi salud, en relación a cómo quiero yo llevar una familia, cómo la conformo, en relación a en qué trabajo, a qué me quiero dedicar. O incluso cuánto voy a cobrar por mis servicios. Cuánto voy a cobrar por mis servicios, ¿verdad? Como totalmente. ¿Crees que ese concepto de agencia o de soberanía se ve afectado en Latinoamérica, digamos, por voltear a ver a un potencial político como ese Mesías que va a solucionar todos los problemas y al final como que se llevara ese poder del ciudadano de decidir por sí mismo? Sí, sí, totalmente. Mira, un proceso democrático, es decir, las elecciones, por ejemplo, son una transferencia de soberanía, ¿verdad? Y eso es muy importante que como ciudadanos lo entendamos. O sea, cuando yo voto, yo delego cierto poder que tengo yo y delego ese poder en una persona tercera, en una persona con la que yo soy afín a nivel ideológico o con la que yo soy afín a nivel político. Cualquiera que sea la decisión por la cual yo estoy votando por esta persona, yo estoy transfiriendo una capacidad, un poder, una capacidad de decisión, esa facultad que hablábamos al principio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos un político populista que ofrece un paquete de satisfacción de necesidades y que prácticamente es un atrápalo todo, eso engloba todo, ¿verdad? Engloba la salud, la educación, el trabajo, la infraestructura, la justicia, todas las áreas que pueden ser competentes al desarrollo de un proyecto de vida. Entonces, prácticamente yo estoy delegando todo en esa otra persona y me quedo yo sin partes que conforman esa soberanía individual. Hay una autora que me gusta mucho y no recuerdo ahorita su nombre, pero hay una autora que habla de la soberanía como un concepto de bundle of sticks, un conjunto de palitos, ¿verdad? Entonces, lo que ella te dice es que tú tienes un bundle of sticks y tú vas a ir dando un palito a esta persona, otro palito a esta persona, a este palito a otra persona, y me gusta ese concepto porque me parece que lo podemos aplicar a la realidad. Es decir, si yo estoy dispuesto a conferir este palito político a una persona, entonces ese palito político se lo transfiero a él a través de mi voto. Pero entonces yo me tengo que quedar con los otros palitos que conforman mi soberanía a nivel salud, a nivel, por ejemplo, educación, a nivel infraestructura, a nivel trabajo, porque de lo contrario yo pierdo esa soberanía y yo ya no tengo esa esencia de tomar las decisiones que competen a mi vida privada. Entonces yo ya no soy un agente individual, sino soy un agente del Estado. Porque ¿quién participa y quién toma esas decisiones? ¿Alguien más? ¿No soy yo? Si yo no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Sí, o sea, ahí te diría también
cuidado con darle ese palito de libertad. Claro. O sea, bueno, te doy mi libertad y tú encárgate de mis decisiones o de mi vida prácticamente. Sí, y fíjate, esto es una discusión que generalmente tú muy bien lo decías al principio, la soberanía se entiende de una visión internacional, ¿verdad? Tipo, este Estado que tiene más poder a nivel internacional no debiese o no debería interferir en los asuntos de una nación más pequeña, ¿verdad? Ahí cada quien le va a dar su propia interpretación, pero entender el concepto de soberanía desde el individuo es lo que realmente a nosotros nos permite ejercer esos límites al poder, porque lo contrario es ahí cuando tenés un soberano demasiado grande y tenés ese leviatán del que tanto se habla, ¿no? Porque el Estado es prácticamente ese supervisor y ese agente policía y ese agente vigilante que no te permite a ti tomar esas decisiones que son para ti. Y en muchas ocasiones ese político o ese Estado omnipresente, leviatán, va a impedir que los mismos ciudadanos puedan desarrollarse y puedan progresar y puedan acumular mayor riqueza, porque eso le va a representar un contrapeso o una amenaza al poder que está ejerciendo. Claro, mira, yo siempre digo, es realmente ilógico, por ejemplo, pensar desde una visión de los países latinoamericanos donde tenemos altos niveles de pobreza, altos niveles de desnutrición, altos niveles de analfabetismo, pensar que la solución va a venir del Estado, porque al contrario, a un político populista le interesa mantener esos niveles de pobreza, de analfabetismo y de desnutrición, porque entonces va a ser más fácil para él comprar un voto a través de dádivas, a través de una lámina, a través de una bolsa de comida, a través de una oferta de que voy a transformar por completo tu vida, porque las palabras se las lleva el viento, José, y al final del día esos políticos tienden a no traer soluciones porque les sale más caro comprar a las personas a través del razonamiento lógico, a través de una política pública eficiente, a través de una política pública que realmente pueda ser implementada en nuestros países. Entonces, es ese dualismo, ¿no? De cómo jugar con las percepciones de las personas, pero al mismo tiempo también cómo jugar con la realidad y que sea compatible la oferta política con la realidad del país y al mismo tiempo que permita de alguna manera pues a los ciudadanos mantener ese poder y esa potestad, esa soberanía individual. Y es complejo, pero la política no es nada fácil. Sí, no, yo creo que lo que mencionas me parece muy importante, porque lo que yo veo es que existen países en donde el ciudadano se siente, y aquí es bien importante en ese se siente, porque él está adueñado de su soberanía y de su condición de estas son mis libertades, estos son mis derechos y sí, yo voy a sacar de mi conjunto de palitos este palito del voto, pero no te lo doy para siempre y te lo puedo quitar y después se lo puedo dar a alguien más. Y entonces en países donde hay una menor cantidad de pobreza, los políticos tienen que convencer al votante en cómo van a multiplicar su riqueza. Claro. Y yo creo que lo que nos pasa en Latinoamérica es que por los altos niveles de pobreza, los políticos se sienten muy cómodos y aprovechan esos altos niveles de pobreza en convencer al voto a través de dádivas, una lámina, una bolsa, digamos, yo te voy a resolver, pero solo son palabras, es una ilusión y no es algo concreto, y eso también lastima esta soberanía, autoestima, digamos, esta noción de soy mi propio motor o self-agency que hablábamos. Claro, y mencionas una palabra clave, José, que es el autoestima, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el ámbito cultural latinoamericano. Somos naciones que tenemos baja autoestima y me atrevería a hacer una generalización bien importante aquí porque creemos que dependemos de alguien más, dependemos del Estado, dependemos de nuestro jefe, dependemos de X, Y, Z jugador que no soy yo necesariamente, y eso es un problema psicológico que de hecho yo he hablado con algunas psicólogas sobre este tema, pero es esa relación tóxica que nosotros tenemos con la política, viene precisamente de entender la política como el
factor decisivo de toda nuestra vida. Y si la política está mal, entonces todo está mal, ¿verdad? Pero no revisamos de dónde viene esa cultura política. Viene y empieza necesariamente del individuo, viene y empieza necesariamente de la sociedad civil. ¿Y qué pasa en América Latina? Que tenemos ciudadanos o individuos con baja autoestima que creen que dependen de alguien más, pero además también tenemos una sociedad civil incapaz de organizarse porque es como una olla de cangrejos, ¿verdad, José? Entonces, esos son factores psicológicos que influyen en la manera en la que hacemos política. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ustedes tienen un podcast y yo no me llevo bien con ustedes, entonces yo voy a hacer un podcast aparte, pero nunca nos vamos a hablar. ¿Y qué hace eso? Impide el diálogo, impide que podamos tender puentes, impide que podamos discutir y debatir. Tú y yo debatimos hace muchos años en la universidad, José, y ese espíritu de debate es lo que construye una sociedad civil verdaderamente funcional, que es impermeable a los discursos populistas, porque el populista nunca va a estar dispuesto a debatir, el populista se va a quedar encerrado en su discurso y va a venderte un montón de cosas bonitas, pero no te va, cuando tú empieces a cuestionar, no te va a responder o no te va a saber responder o ni siquiera te va a dejar hacer preguntas. Entonces, si tú tienes una sociedad civil que realmente funciona, que debate, que tiene alta autoestima, que se organiza, eso es la solución o una de las soluciones al discurso populista que tanto existe en nuestros países. Sí, y quisiera ver o escuchar más bien tu reacción y opinión sobre una frase, y es: el pobre es pobre porque no tiene libertad económica. Mira, esta frase yo creo que a todas las personas que nos graduamos de la UFM tendemos a cargar con ese bagaje de que siempre nos dicen, ay, ellos siempre piensan así. Y realmente... Hay una diferencia porque hay unos que dicen el pobre es pobre porque quiere, y la otra que encuentro una versión que me llamó mucho la atención es porque no tiene libertad económica. Y yo creo que, ok, eso puede abrir la puerta a esta discusión de soberanía, de autoestima, de educación en el sentido de, ok, yo tengo los conocimientos y ese orgullo por mí mismo, que a veces nos da pena decir orgullo, pero en inglés, proud, y estás bien, pues, qué bueno, estás empoderado. Sí, fíjate que yo creo que sí tiene mucha relación, especialmente esta parte de empoderamiento, especialmente esta parte de reconocer que quizá no todas las personas actualmente en el país las tienen, pero la capacidad de educarme, de formarme, ya sea a través de herramientas técnicas o herramientas filosóficas o herramientas económicas o de emprendimiento, lo que fuere, pero al final del día son herramientas. ¿Qué tan yo preparado me siento en mi caja de herramientas mental para salir al mundo y poder resolver la vida para mí mismo? Y yo te digo, José, muchas personas hemos tenido la dicha de poder hacerlo y hemos podido optar a becas, porque yo, por ejemplo, estudié en la UFM con una beca, pero fue algo que yo me tocó salir puertas, pero yo tenía la sensación de esas herramientas a mi disponibilidad, pero no todas las personas se sienten así. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer, ya sea desde una visión desde sociedad civil, creo yo, para poder proveer esas herramientas y que las personas tengan mayor conciencia de que son ellos el dueño de su vida y que aunque venga un político a decirles que les va a traer una bolsa todos los meses y todos los años, eso probablemente va a tener una fecha de caducidad o ese proyecto político no necesariamente va a ser exitoso y que probablemente si seguimos votando por los políticos que ofrecen una bolsa solidaria, lo más probable es que vamos a ver en el futuro que mis hijos también van a tener que votar por un político así. Entonces, ¿cómo realmente logramos empatar las necesidades de la hora con esa visión de futuro? Porque eso es bien complicado con personas que no tienen esas herramientas en su caja mental, ¿verdad? No todas las personas la tienen. Sí, y para mí realmente eso pasa a ser parte de esta libertad económica. Digamos, romper con esta, llamémosle jaula, con esta jaula que mantiene cautivos a las personas sin las herramientas necesarias para poder ser su propio motor, para poder, digamos, cumplir sus propios sueños. Y hablando de sueños, creo que mencionábamos algo muy antes de cuando estábamos preparándonos para esta conversación. Yo te preguntaba, mira, ¿has visto estos trends en redes sociales? Hay uno de la canción de Rosa Pastel, hay otro de otra canción en inglés de Every Day I Wake Up, que muestran, a mí me parece algo muy impresionante, porque este trend son
usuarios, ciudadanos, que muestran cómo sus sueños se vieron truncados o fallaron. Algunos mencionan al Estado o algún político como el culpable. ¿Los has visto? ¿Qué opinión? Sí, he visto especialmente este Rosa Pastel, que está súper popular y de verdad a mí yo te confieso, José, a mí me parte el corazón ver a personas que se prepararon para ser ingenieros y tenían esas aspiraciones de ser un ingeniero enfocado en temas de procesos o en temas financieros o lo que fuere, y personas que se preparan realmente, o sea, no son personas que no tienen ese acceso a esas oportunidades, sino son personas que sí tienen acceso a esas oportunidades, o personas que quieren ser actores o actrices, pero hay una palabra que siempre está en todos los videos, en la mayoría, mejor dicho, porque no quiero generalizar, pero en la mayoría de videos, y es el tema de meritocracia. Es decir, que yo a través de mi mérito, a través de mi esfuerzo, voy a poder salir adelante. Y muchas personas dicen, no, es que es falsa la meritocracia, no existe la meritocracia. Esto es una discusión que hasta me rasco la cabeza, porque literalmente es bien complicado, porque la meritocracia es posible en un país en donde tú tenés Estado de Derecho. La meritocracia es posible en un país en donde las personas que cometen crímenes y las personas que se intentan saltar las reglas del juego van a sufrir un castigo. Porque eso es la meritocracia, ¿verdad? Es que tú te mantengas con las reglas del juego y que tú también a través de esas reglas del juego, digamos que estamos jugando Monopoly, ¿verdad? Y que tenemos unas reglas del juego y yo no me voy a pasar de listo con esas reglas del juego. Entonces yo creo que la meritocracia es posible cuando todos jugamos bajo las mismas reglas y existe un sistema de justicia y un Estado de Derecho que realmente nos permita a todos operar bajo esas mismas reglas. Pero ¿qué pasa generalmente en nuestros países, América Latina? Porque yo creo que eso sí es así. Generalmente no tenemos un Estado de Derecho real. O sea, tenemos muchas deudas pendientes. A ti te encanta el tema de justicia y probablemente lo puedas explicar mejor que yo, pero tenemos muchas deudas pendientes en temas de justicia en nuestros países, una mora judicial muy alta, nula capacidad de hacer cumplir las leyes, y por eso es que, por ejemplo, vamos en la calle y vemos que personas se atreven a pasar el semáforo en rojo. O sea, son cosas tan simples y tan sencillas que vemos en el día a día, pero se replican a nivel macro a la hora de hablar de estos conceptos. Y yo creo que incluso tocas algo que a mí me ha fascinado últimamente mucho, y es el mérito. Y yo he sido promotor de decir, ok, empecemos a hablar del mérito, empecemos a hablar del mérito en la cuestión pública. Uh-huh. ¿Por qué no hablamos del mérito en los puestos públicos? ¿Por qué le vamos, buscamos nombres, ¿verdad? El servicio civil. Al final es mérito. Claro. O sea, queremos a las mejores personas ocupando los puestos públicos. Y cuál es su experiencia, cuáles son sus logros, y así también su remuneración. Claro. Pero yo creo que como que obviamos esa visión de mérito, que otros países creo que sí la tienen. Y en otros países el ministro, las secretarías son ocupadas por personas que sí tienen una alta trayectoria de mérito. Sí. Fíjate, aquí hay dos palabras que me gustaría agregar a la discusión, y el tema del clientelismo y de las relaciones de compadrazgo. El otro día, no el otro día, pero recién acabo de terminar de leer una biografía que probablemente te gustaría, José, que se llama, no se llama, pero es la biografía de Cicerón, y la escribió un autor americano que se llama Anthony Everett, y él hace un repaso bibliográfico bien extensivo que no solo te explica la vida de Cicerón, sino también te explica el contexto político y económico en el que estaba inmersa Roma en ese entonces, y que Cicerón pues jugaba en ese ambiente. Y una de las cosas que rescata este autor, Anthony Everett, es sobre el clientelismo, la idea de clientelismo. Y fíjate, muy curioso, y yo no sabía, de verdad que lo aprendí ahí, cómo funcionaba el clientelismo. Era que básicamente las familias adineradas o poderosas o conectadas políticamente tenían una lista de clientes. Entonces, cuando yo entraba y cuando yo nacía, por ejemplo, a mí me apadrinaba una de estas familias, y entonces esta familia se encargaba de buscarme a mí una posición en el Senado, una posición como institutriz o tutor de alguna persona dentro de estas familias. Entonces, de ahí viene la palabra clientelismo, de estas listas de clientes que tenían las familias adineradas para poder conectarlas políticamente en las diferentes redes, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos y vemos cómo este concepto que viene de allá y todavía lo seguimos viendo en nuestro día a día, vemos que es un concepto que compite fuertemente con la idea de meritocracia, porque entonces no estás tú realmente obteniendo
un puesto de trabajo a través de ese esfuerzo que tú hiciste porque eras el mejor de tu clase o porque realmente sabías todos los temas o porque realmente sos la persona mejor preparada para hacerlo, sino entras porque tenés una persona adentro que te está apadrinando. Y eso pasa mucho en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿verdad, José? El, entre comillas, el conecte, como decimos en Guatemala, en el enchufe, en otros países, ¿verdad? Yo creo que es algo que mencionas, que también está muy ligado a este concepto de entitlement. Claro. O sea, ¿qué me merezco? Bueno, te mereces lo que logres, o sea, te mereces lo que estás trabajando, lo que trabajes. No hay una condición de por esta condición me merezco más que otra persona. Claro, y esto es bien importante porque cuando entendemos, por ejemplo, la noción de populismo, la noción de soberanía, la noción de meritocracia, la noción de clientelismo, y vemos cómo son conceptos que en algunos casos se apoyan y en otros casos compiten, vemos cómo al final del día pues todo está conectado. Me siento como el meme ese de los hilos rojos, pero todo está conectado, José, porque al final del día, si tú tenés una sociedad que carece de autoestima, que carece de construcción de sociedad civil, que ejerce ese contrapeso al poder público, que es capaz de fiscalizar los procesos de la política, que es capaz de además hacer cumplir las leyes, porque si bien es cierto que la política y la justicia dependen mucho de esta agente estatal, también es cierto que depende mucho de esta contraparte que se encarga de que lo haga cumplir, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos cómo está eso conectado, vemos que en América Latina nos hacen falta muchas cosas. Entonces, ¿por dónde empezar? Esa es una pregunta que nos podríamos pasar miles de horas discutiendo, pero yo creo especialmente que la educación es uno de los primeros puntos en los que tenemos que empezar, porque es ahí donde nosotros dotamos de herramientas a los niños, a los jóvenes, para que ellos se empoderen a sí mismos, para que cuando un político venga a ofrecerles un discurso populista, no vayan a caer en esa trampa, porque eso es lo que pasa, caemos en la trampa, y por eso es que estamos atrapados en la trampa durante los últimos más de 30 años que tenemos democracia en Guatemala, pero en general del tiempo que llevamos de democracia en América Latina. Estamos en una trampa, en la trampa del populismo, y estamos en esa trampa porque no nos hemos permitido a nosotros explorar las alternativas fuera del Estado que nos van a permitir a nosotros desarrollarnos. Sí, porque vemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, por las personas que estén escuchando afuera de Guatemala, en Guatemala tenemos literalmente la educación pública secuestrada. Claro. O sea, ¿verdad? Y si alguien dice, ok, subámosle más presupuestos a la educación pública, no va a ser una solución inmediata en el corto plazo porque está secuestrada. Sí. Y no se están dando estas herramientas y lo que mencionabas. Entonces, ¿cuáles crees, Dafne, querían de ser esos componentes clave en la educación para romper la jaula de pobreza o, digamos, esta trampa en la que muchos políticos hábilmente nos han metido en Latinoamérica? Uy, me pusiste en jaque. No, mira, yo creo que primero en la educación yo creo que tiene que ser un proceso formativo integral. Primero creo que es bien importante rescatar esta idea de liderazgo, de qué te convierte a ti en el héroe de tu propia historia, ¿verdad? En la FI, eso me encanta. En la FI hablamos mucho de estos temas y rescatamos como todos estos perfiles que han sido héroes de su propia historia y también a través de ser héroes de su propia historia se conviertan en héroes de su entorno social e incluso político. Y yo creo que esto es lo primero que tenemos que rescatar en la educación, hacer a las personas libres, pero libres de ejercer su propia historia, de contar la historia como ellos quieran. Entonces, esto dota al individuo de esta idea y de esta palabra que hablábamos al principio, empoderamiento, ¿no? Entonces, el tema de liderazgo, el tema de empoderamiento, el tema de reinvención, creo que es muy importante y que definitivamente, a menos de que haya cambiado el sistema educativo desde que yo me gradué del colegio, que no fue hace mucho, no lo tenemos. O sea, al menos que tu institución privada lo haya enfocado así, no lo tenemos. Y luego un componente de educación económica. Me parece que, e incluso esto lo he hablado con muchos economistas, es cierto que importa la macroeconomía, es cierto que importa la microeconomía, es cierto que importa que las personas tengan esta comprensión matemática de la economía, pero creo que lo que más pesa es que las personas entiendan desde cómo administrar sus finanzas personales, cómo se pagan impuestos, por qué los impuestos es literalmente que te quiten una fracción de lo que tú estás trabajando, porque a veces las personas no entienden ese concepto
concepto de impuesto, ¿no? Que tú entendas realmente cómo funciona la economía a pequeña y a gran escala es un componente básico para que no te den atol con el dedo. Y por último, me parece muy importante un componente cívico. Yo no sé si, José, en tu época todavía lo hacían, pero en mi época yo ya no tenía, por ejemplo, todo este componente de educación cívica, cómo se conforma sociedad civil, cuál es el verdadero rol del Estado, pero no el rol del Estado desde una visión propagandística, ¿verdad? Que amena todo lo que diga el Estado, sino desde esa visión de cuál es el papel del Estado, qué debería de hacer el Estado, cuáles son sus funciones, cómo funciona. Entonces eso te invita a ti a cuestionar si realmente toda la estructura burocrática que tenés hoy en día, por ejemplo, funcionando, es eficiente o no para cumplir con esas funciones o ese rol verdadero del Estado. Entonces ahí creo que son 3 elementos que son claves en la educación y que realmente van a permitir a nuestras sociedades latinas dar el salto al progreso. Buenísimo. Pues Dafne, muchísimas gracias. La verdad que tuvimos una plática muy interesante y además yo creo que muy valiosa. Y yo creo que muchos o la mayoría de latinoamericanos, me atrevería a decir, queremos salir de esta dinámica, de esta trampa que hay de pobreza, de falta de desarrollo, de no ser soberanos de nuestro propio futuro y, como tú dices, de poder contar nuestra propia historia. Así es, José. Muchas gracias y nuevamente felicidades por el podcast. Gracias, nos vemos en otro episodio de Civitas. Creemos en el impacto de la comunidad, sé parte de ella. Comenta qué te pareció interesante, qué quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita. Y comparte este episodio con alguien que quieras invitar a formar parte de Civitas.